¿Alguna vez has sentido que el miedo te rodea como una oscuridad impenetrable, susurrando dudas en cada rincón de tu mente y robándote la paz que tanto anhelas? Y si te dijera que Dios es más grande que tus temores, capaz de romper las cadenas del temor más profundo y de llenar tu corazón con una valentía inexplicable, un misterio de amor divino que desafía toda lógica y levanta tu espíritu hacia una esperanza que trasciende las circunstancias? Imagina por un instante un poder oculto en las palabras antiguas de la Escritura, un secreto que pocos han atrevido a descubrir, pero que tiene la fuerza suficiente para transformar tu vida y tu realidad en formas que hoy apenas puedes sospechar. Ese poder no es una promesa vacía, sino una verdad tan real que al abrir tu corazón desborda toda ansiedad y reemplaza la parálisis por una fe firme e inquebrantable. Reflexiona por un momento en cómo el miedo puede habitar tu día a día, la voz que te dice que no eres suficiente, la preocupación constante por el mañana, el vértigo de lo desconocido. Ahora contempla cómo esas mismas circunstancias pueden convertirse en la antesala de un encuentro con la grandeza de Dios. Porque el temor no desaparece mágicamente. Es en ese espacio, en el punto más débil de tu alma, donde el poder divino se revela con mayor claridad. Durante los próximos minutos, emprenderás un viaje en el que descubrirás las claves para que tu fe sea un refugio impenetrable. Aprenderás a reconocer las señales de su presencia en medio de la angustia, a canalizar tu oración como un arma que disipa toda sombra y a anclar tu esperanza en una verdad que ni la tormenta más feroz puede desmentir. Verás pasajes bíblicos que hablan de victoria sobre el temor, y explorarás testimonios de hombres y mujeres cuyas vidas fueron transformadas al comprender que Dios trasciende cualquier escenario adverso. Te invito ahora a compartir en los comentarios la frase «Dios es más grande que mis temores». Al hacerlo, no solo afirmas tu compromiso con la fe, sino que construyes una comunidad de corazones valientes que se sostienen unos a otros. Cada comentario es una semilla de esperanza que, al germinar, fortalecerá a otros oyentes. Si estás experimentando este mensaje, te animo también a darle me gusta a este vídeo. Con un solo clic, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan consuelo y fortaleza. Al activar esa manita arriba, te conviertes en un canal de bendición para quienes aún no conocen el secreto que vamos a revelar. Suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguno de nuestros estudios. Mucha gente recurre a este contenido como su iglesia de corazón cuando no tienen un templo cerca. Tu participación desde ahora, con un clic y un comentario, alimenta la llama de fe que arde en sus vidas. Y cada vez que inicies un estudio, recuerda escribir «Paz en Cristo» antes de comenzar en tus comentarios, para sellar tu compromiso y unirte a este ejército de oraciones. Quiero adelantarte que la penúltima lección de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición extraordinaria en tu vida. No es un adorno de palabras, sino una revelación que puede cambiar tu destino espiritual. Ahora, todo está listo para que comencemos este estudio juntos. Mantén tu corazón abierto, porque lo que vas a escuchar puede romper todo temor y dar paso a una esperanza viva que nunca antes habías experimentado. En medio de la incertidumbre que a veces nos envuelve como un vendaval implacable, la voz de David resuena aún hoy con sorprendente actualidad. Cuando siento miedo, yo pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3. No se trata de una frase bonita o de un simple consuelo poético, sino de una declaración de guerra contra el temor más profundo que habita en el corazón humano. Imagina por un momento estar rodeado de grietas en el suelo, del ruido de rocas que se desploman y de sombras que parecen susurrar tu nombre para atemorizarte.
Sin embargo, en ese instante, tu alma se alza en oración, un grito silencioso que brota desde lo más hondo, reclamando la fiel presencia de aquel que conoce cada latido de tu ser y promete ser refugio en la tormenta. Cuando quebramos el silencio, para pronunciar esas palabras de confianza, algo invisible comienza a suceder dentro de nosotros. La ansiedad, que antes retumbaba con fuerza, se atenúa mientras reconocemos que no estamos luchando solos. La oración no es un acto de magia ni un recurso desesperado para llamar la atención de un Dios lejano. Es un puente viviente que une tu alma al corazón de Cristo. Cada sílaba que articulas, ya sea en un susurro al alba o en un grito al filo de la noche, traza una línea de esperanza sobre el abismo de la desesperación. Y aunque el viento arrecie y las olas amenacen con hundirte, en esa conexión espiritual encuentras soporte, un faro que nunca titila y que te invita a fijar la mirada en su grandeza. Tal vez te preguntes cómo orar cuando las palabras se ahogan en la garganta y el llanto impide formular un solo verso coherente. La Escritura misma nos abre una puerta al mostrar que la comunicación con Dios no requiere elocuencia humana. David, en el mismo Salmo 56, aprendió a clamar con sinceridad, dejó salir su aflicción, su angustia y su gratitud. Gritó, «Ten piedad de mí, oh Dios», y también cifró su confianza en un solo acto de entrega. No es la perfección de tu discurso lo que abre el cielo, sino la humildad de tu corazón, reconociendo tu fragilidad y reclamando su fidelidad. La oración, entonces, no consiste en encontrar las palabras exactas, sino en dejar que el Espíritu Santo transporte tus sentimientos ante el trono de gracia. En cada tormenta personal, sea una noticia inesperada, un diagnóstico de salud, una traición cercana o el miedo a un futuro incierto, la oración sincera redirige nuestra atención de las olas al autor de las olas. Es como si, en un momento de adoración espontánea, el foco dejara de apuntar a los problemas y comenzara a resplandecer sobre la majestad de quien calma los vientos. Esa transformación no siempre ocurre de inmediato, pero cuando perseveramos en un diálogo humilde, nuestra perspectiva se expande. Comprendemos que los problemas no son el centro de la realidad, sino una oportunidad para que Dios manifieste su poder y amor. La práctica de la oración puede tomar formas distintas en cada persona. A algunos les brota en forma de salmos entonados, a otros en lágrimas silenciosas y a otros en agradecimientos sencillos por cada aliento. Lo importante es reconocer que, aunque vivas rodeado de murallas que parecen infranqueables, el acto de levantar tu voz, aunque sea un murmullo tembloroso, te coloca bajo el manto protector de Dios. La Biblia narra innumerables relatos de hombres y mujeres que al alzar sus manos sintieron la presencia del Señor como un consuelo tangible. Moisés alzó su vara en el Mar Rojo y las aguas se abrieron. Ana elevó su clamor por un hijo y Dios le concedió Samuel. Cada gesto de oración es un espejo que refleja nuestra dependencia y su grandeza. Hoy, en el ritmo frenético de las noticias y la ansiedad colectiva que palpita en redes sociales, el llamado a la oración auténtica adquiere una urgencia renovada. ¿Cuántas veces hemos recurrido a panaceas temporales, conversaciones superficiales, distracciones digitales, paliativos emocionales para silenciar el miedo, sin descubrir la paz que sobrepasa todo entendimiento? En cambio, al detenernos unos instantes y dirigir el corazón hacia el Creador, abrimos espacio para que la paz divina invada cada rincón turbio de nuestra mente. Puede que no desaparezcan todas las preguntas, pero aprenderemos a habitarlas, con la confianza de quien sabe que el Dios que sostiene el universo también sostiene sus pasos inciertos. Quizá te inquieta el concepto de fe activa.
¿Cómo confiar cuando no ves resultados inmediatos? La respuesta radica en entender que la oración no es una fórmula de éxito, sino un acto de comunión. Imagina a un padre amoroso que no siempre elige darte lo que pides, pero siempre te escucha y te guía con sabiduría. Del mismo modo, Dios responde según su voluntad perfecta, a veces con intervención directa, otras veces con silencio, que purifica la fe y te impulsa a buscarle más allá de tus circunstancias. Esa comunión, día tras día, forja una firmeza interior que ningún miedo puede doblegar, porque sabes con convicción que no dependes de tus fuerzas, sino del Todopoderoso que pelea tus batallas. En medio de tu jornada diaria, la invitación es sencilla. Detente un momento, cierra los ojos, respira con intención y repite en tu espíritu la verdad de Salmo 56:3. Permite que cada palabra cale hondo. Cuando siento miedo, yo pongo en ti mi confianza. Hazla tu oración personal. Poco a poco, esas palabras se convertirán en un anclaje que estabiliza tu alma, un mantra que desvía tu atención de los miedos y la posa sobre aquel cuya fidelidad nunca falla. Y cuando sientas que retrocedes, vuelve a ese punto de partida. La oración siempre está disponible, tan fresca como el rocío en la mañana. La fortaleza que nace en el silencio de la oración no es un coraje fabricado, sino el valor sincero que emana de saber que Dios envuelve tu ser con sus alas. No se trata de una fuerza humana que se exalta, es un valor sobrenatural que surge al reconocer que aunque el enemigo lance tormentas, su gracia te sostiene. Permítete experimentar cómo la oración se convierte en un escudo viviente. Cada vez que levantas tu mirada y tu voz, el miedo retrocede, los puertos de tu alma se abren y la esperanza brota como manantial inagotable. Quizás desees acompañar tu clamor con la lectura interior de aquel salmo que inspiró a David. Léelo despacio, escuchando cada palabra. Observa la progresión desde el lamento hasta la confianza, desde el dolor hasta la alabanza. A medida que lo meditas, deja que el Espíritu Santo revele verdades personales, recordándote vivamente las veces en que Dios te ha guardado. Al hacerlo, escribirás en tu corazón una evidencia tangible de su bondad, un testimonio interno que servirá de antorcha cuando la oscuridad amenace con envolver tus pasos. Mañana, cuando despiertes, haz de la oración tu primer acto. Antes de chequear el teléfono o sumergirte en las obligaciones, detén tus pensamientos y pronuncia tu clamor consciente. Verás cómo, a lo largo del día, esa conexión inicial actúa como un timón que dirige tus emociones y tu mente hacia la paz, aun cuando las olas golpeen con fuerza. Con el tiempo, te sorprenderás recitando mentalmente el verso de memoria, como si fuera un cántico personal que te impulsa a confiar una y otra vez. Permíteme cerrar esta reflexión invitándote a celebrar cada avance. Cada vez que oras y experimentas un cambio de perspectiva, honra ese momento con gratitud. Comparte este testimonio en los comentarios para animar a otros a levantar su voz en oración. Y si aún no lo has hecho, comenta: Dios es mi refugio, para sellar tu compromiso con este acto de fe. Desde la profundidad de nuestra fragilidad humana emerge una verdad sorprendente. La mayor manifestación de la grandeza de Dios se revela cuando reconocemos nuestra propia insuficiencia. Cuando alabamos al Señor en el eco de nuestro quebranto, abrimos paso a un río de gracia que fluye sin medida, cubriendo nuestras carencias y llenando de fortaleza lo que antes parecía vacío. En ese espacio donde nuestras fuerzas flaquean, la voz divina susurra promesas de poder ilimitado. Hoy vamos a contemplar cómo la gracia, esa bendición inmerecida, se convierte en el sostén firme que transforma la debilidad en un escenario de victoria.
El apóstol Pablo, en medio de una lucha personal que describió como un aguijón en la carne, clamó con humildad al Señor pidiendo alivio. El cielo respondió con una promesa que desborda lógica humana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquellas palabras fueron más que consuelo. Fueron la llave que liberó al apóstol de la trampa de la autosuficiencia. En ese momento comprendió que la verdadera fortaleza no nace del ego ni de los logros personales, sino del reconocimiento sincero de la dependencia absoluta de la misericordia de Dios. Imagina por un instante a un navegante exhausto, atrapado en una tormenta sin fin, con las velas desgarradas y la proa desalineada. Cuando todo en su interior grita rendición, aparece un faro en la niebla, la gracia divina. Ese faro no se construyó con nuestras manos, ni depende de los méritos ganados con esfuerzo humano. Se erige por puro amor de aquel que no exige perfección, sino un corazón dispuesto a recibir. Así, lo que en apariencia era condena se convierte en espacio de manifestación de la gloria de Dios. En tu propia historia, quizás hayas experimentado momentos en los que te sentías aplastado bajo el peso de las expectativas, de juicios o de la sensación de no ser suficiente. Es allí donde la gracia actúa maravillosamente. Llega como un abrazo que no pide explicación, como un rescate que ignora el historial de errores. No es un simple bálsamo para el alma, sino la potencia que renueva tu identidad, recordándote que eres amado con un amor eterno, capaz de sanar heridas y transformar corazones. Cuando reconoces tu insuficiencia, ocurre algo paradójico. Dejas de depender de la propia voluntad frágil y te abandonas a la soberanía amorosa de quien sostiene el universo. Tu vida deja de girar alrededor de los logros y el rendimiento y pasa a centrarse en la gratitud por esa gracia inagotable. Cada paso ya no es una carrera por demostrar valor, sino un caminar confiado, sabiendo que tu fragilidad humana es el terreno fértil para que florezca la fortaleza sobrenatural de Dios. Quizás te preguntas cómo esta verdad puede moldear tu día a día. La gracia no es un concepto abstracto, sino una realidad práctica que se traduce en perdón genuino, en liberación de culpas y en una paz que sobrepasa toda comprensión. Cuando tu mente intenta reprocharte por errores pasados, la gracia interviene con un susurro amable. Yo te perdono. No guardo memoria de tus culpas. Ese acto de amor restaurador te permite avanzar sin cargas innecesarias, con la libertad de quien sabe que ha sido redimido. Quiero invitarte a hacer una pausa en tu jornada y meditar en este pasaje. Cierra tus ojos y repite lentamente en tu interior: Señor, reconozco mi debilidad. Declaro que tu gracia es suficiente para mí. Siente cada palabra como una semilla plantada en lo profundo de tu alma. Observa cómo, al pronunciarla, tu respiración se calma y un nuevo aliento de esperanza inunda tu ser. Esa experiencia es apenas un reflejo de lo que sucede cuando la gracia divina transforma tu perspectiva. En la vida de muchos creyentes han ocurrido testimonios asombrosos, donde, ante la aparente derrota, Dios reveló su poder. Hombres y mujeres que enfrentaron enfermedades incurables, pérdidas devastadoras o circunstancias imposibles de revertir, encontraron en la gracia un manantial de milagros que superaron toda expectativa. Sus historias no eran relatos de mérito personal, sino crónicas de un Dios fiel que interviene donde la fuerza humana se rinde. Permíteme compartir una breve imagen. Un pintor cuya tela se embarró con manchas imposibles de corregir. Cuando todo indicaba que el cuadro estaba arruinado, una mano experta tomó el pincel y sobre esas manchas plasmó la obra maestra más hermosa. Así actúa la gracia. Sobre nuestras fallas y cicatrices crea belleza eterna. No importa cuán manchada esté la tela de tu vida,
Dios puede hacer de tu historia una obra de arte cuya belleza solo Él comprende y admira. La gracia, además, te impulsa a ser canal de la misma bondad que has recibido. Cuando reconocemos cuán inmerecidamente hemos sido perdonados y sostenidos, surge el deseo de extender esa misma misericordia a otros. Nuestra debilidad se convierte en catalizador para la compasión. Al consolar a quienes sufren, reflejamos el eco de la gracia que nos abrazó. En cada gesto de amor hacia el prójimo, la gracia se multiplica, transformando comunidades enteras con el poder del perdón y la esperanza. Quizá hoy te enfrentas a situaciones que te hacen sentir inadecuado o incapaz de superar ciertos miedos. No te preocupes por el tamaño del obstáculo. Concéntrate en la grandeza de la gracia que te cubre. A medida que permites que esa gracia se impregne en cada fibra de tu ser, el temor pierde su dominio y la confianza florece. Ya no se trata de depender de tu propio coraje, sino de caminar valiéndose de la fortaleza ilimitada que Dios te concede. Te animo a que registres en tu corazón las formas concretas en que la gracia ha obrado en tu vida. Tal vez recuerdes una palabra de aliento en el momento justo, un cambio inesperado que te liberó, o un milagro silencioso que solo tú y Dios conocen. Comparte ese testimonio en los comentarios, escribiendo «Mi vida es testimonio de tu gracia», para alentar a otros a reconocer la acción de Dios en medio de sus propias debilidades. Mientras contemplas esta verdad, deja que tu espíritu profundice en la libertad que ofrece la gracia. Libérate de los grilletes de la perfección y abraza la maravilla de ser sostenido por un amor que no falla. Haz de esta revelación un punto de anclaje. Cada vez que adviertas tu flaqueza, permite que tu corazón exprese un sencillo clamor de entrega, sabiendo que en ese acto la gracia se perfecciona, el temor se desvanece y la promesa de poder eterno se hace viva en ti. En medio de las más profundas tinieblas de la angustia humana, la Escritura alza una luz que trasciende cualquier sombra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Estas palabras no fueron pensadas para ofrecer un alivio pasajero, sino para erigirse como un fundamento inquebrantable en el que cada creyente pueda apoyar su alma cuando el terreno bajo sus pies parece ceder. Imagina por un instante una madre que se adentra en una cueva oscura para rescatar a su hijo. Su sola presencia llena de valor a quien está perdido y transforma el temor en confianza. Así es la promesa del Señor, no un consuelo etéreo, sino una presencia real, palpable y constante, capaz de inundar de esperanza el corazón más abatido. Cuando meditamos en aquel contexto histórico, descubrimos que el profeta habló estas palabras a un pueblo asediado por amenazas externas, naciones poderosas deseosas de destruir su confianza en el Dios de Israel. Sin embargo, en la voz profética resonó un mensaje de soberanía divina que ignoraba las estadísticas de miedo y desesperación. El Creador del cielo y de la tierra estaba dispuesto a entrar en la realidad caótica de su pueblo para sostenerlo. Cada término de ese versículo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, equivale a un pacto de fidelidad que no depende de nuestras emociones fluctuantes, sino del carácter irrevocable de aquel que nunca cambia. Sostener la verdad de esa promesa en la mente y el espíritu implica un ejercicio deliberado de fe. Puede que hayas experimentado días interminables donde la ansiedad te susurra mensajes de derrota. Estás solo. Nadie entiende tu dolor. Será imposible salir adelante. Pero la afirmación divina contrarresta cada uno de esos susurros con una aserción firme. Yo estoy contigo.
No es una frase mecánica ni un recurso literario. Es el testimonio vivo de un Dios que camina junto a ti en cada paso, sosteniendo tu mano cuando el camino se vuelve traicionero. Esa presencia no se limita a un momento de drama espiritual, sino que se extiende a cada instante de tu vida cotidiana, en el bullicio de las tareas diarias, en la soledad de la madrugada, en la rutina que a veces parece no tener fin. Recuerda a Abraham en el monte Moría, cuando alzó el cuchillo dispuesto a sacrificar a Isaac y una voz divina detuvo su mano. La promesa de no ser jamás abandonado se manifestó de un modo tan concreto que la fe de aquel patriarca se consolidó para siempre. O piensa en los 3 jóvenes hebreos que, aunque arrojados al horno de fuego por su fidelidad, no estaban solos. Caminaban con un cuarto visitante cuyo aspecto sobrepasaba lo humano. Daniel 3. Esos relatos no solo inspiran asombro, sino que configuran un hilo conductor. Dios se revela más poderoso en medio del peligro, haciendo de nuestra fragilidad el escenario perfecto para demostrar su gloria. En el Nuevo Testamento, esa promesa encuentra eco en las palabras de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No se trata de un acompañamiento ocasional, sino de una comunión permanente. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, su mirada fija en Cristo le otorgó valor. En el momento en que bajó los ojos y se centró en la tormenta, comenzó a hundirse. Mateo 14. El Señor extendió la mano y lo sostuvo, ejemplificando que su presencia no solo calma las aguas externas, sino que sostiene nuestro corazón cuando nos atrevemos a dar pasos de fe. ¿Qué significa entonces vivir bajo esa promesa? Primero, implica reconocer la voluntad de Dios, de manifestarse no solo en momentos extraordinarios, sino en lo ordinario. Cada amanecer, cada respiro, cada gesto de bondad recibe dimensión sagrada cuando lo percibimos como un recordatorio de su cercanía. Al despertarnos, podemos recordar el versículo con un simple suspiro consciente. Señor, tú estás conmigo. Esa breve confesión internalizada ancla el alma y reorienta la perspectiva hacia su fidelidad. Segundo, implica entrenar el corazón para buscar su guía en la quietud. La mente humana, agitada por preocupaciones, suele olvidar la promesa divina cuando se sumerge en escenarios imaginarios de desastre. Pero al dedicar unos minutos al día para silenciar pensamientos y fijar la atención en Dios, abrimos espacio para escuchar su voz. Esa voz suave, delicada, que a menudo se percibe solo en el susurro del alma. La práctica de la meditación. En bíblica, leer el mismo versículo repetidamente, contemplarlo y dejar que su significado cale en lo profundo, es un instrumento que cultiva esa sensibilidad espiritual. Tercero, implica caminar con valentía aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato. La fe que se afirma en la presencia de Dios no depende de señales externas de victoria, sino de la convicción interna de que el Señor no nos abandonará. Por eso, aunque la tormenta continúe, el creyente puede avanzar confiado, apoyado en la certeza de que el que prometió estar junto a él cumplirá su palabra. Esa confianza transmite paz a quienes nos rodean y glorifica el nombre del Señor, convirtiendo nuestras pruebas en testimonios de su gracia activa. Quiero invitarte a explorar maneras prácticas de reforzar esa convicción. Puedes grabar el versículo en una nota de voz y escucharlo en tu rutina diaria, escribirlo en post-its y colocarlos en lugares visibles de tu hogar. O, aún mejor, compartirlo con un hermano en la fe para que ambos se animen mutuamente cuando la duda quiera infiltrarse. Al hacerlo, no solo afirmas la promesa en tu corazón, sino que la conviertes en un instrumento de edificación para la comunidad de creyentes.
Además, hay un aspecto sorprendente que muchas veces pasa desapercibido. La cercanía de Dios no excluye nuestra libertad, sino que la potencia. El Señor no impone su presencia como una obligación, sino que la ofrece como un regalo, un refugio acogedor al que siempre podemos regresar. En la parábola de la oveja perdida, Lucas 15, el pastor deja a las 99 para buscar una que erraba. Esa imagen nos recuerda que su presencia es una búsqueda constante de cada uno de nosotros, invitándonos a retornar al redil cuando nos dispersamos. En tu propio camino, puede haber momentos en que sientas que la esperanza flaquea, que tus fuerzas no son suficientes para enfrentar el día. En esas horas, retoma la promesa, no temas, porque Él está contigo. Declárala en voz alta, repítela como un himno personal y permite que su eco inunde tu ser. Cada vez que lo hagas, la ansiedad perderá poder y la certeza de su acompañamiento se volverá más viva, más tangible. También recuerda que la presencia de Dios no anula la necesidad de apoyo humano. Él a menudo se sirve de amigos, mentores, pastores y hermanos en la fe para confirmarnos su amor. Permítete recibir oraciones, escucha consejos llenos de sabiduría espiritual y comparte tus luchas con aquellos que pueden interceder contigo. En cada abrazo, en cada palabra de aliento, palpita la manifestación de aquel que prometió estar con nosotros. Mientras reflexionas en todo esto, te animo a nutrir tu fe con testimonios de otros creyentes que han experimentado su compañía en circunstancias extremas. Hay historias de personas que han sentido calor, luz o una serenidad inexplicable cuando enfrentaban emergencias, testigos de una presencia tan real que trasciende la descripción. Estos relatos no son supersticiones, sino relatos de vida que corroboran la promesa divina de caminar a nuestro lado. Permanece consciente de esos momentos en los que, a pesar de las dificultades, se asoma en tu interior una paz inexplicable. No los descartes como coincidencias. Proclámalos como evidencia de que Dios cumple su palabra. Lleva un diario de encuentros con su presencia y cuando la duda aparezca, recurre a ese registro que testifica su fidelidad continua. En conclusión, la certeza de que el Señor está contigo no es una consigna religiosa, sino una realidad experimental que transforma el miedo en valor, la soledad en compañía y la desesperanza en confianza. Acepta hoy esa promesa con fe. Aférrate a ella en medio de la prueba y permite que su fuerza sostenga cada paso de tu jornada. Cuando el llamado de Dios resuena en tu corazón, surge una valentía que trasciende el temple humano. Imagina al joven Josué, heredero de la promesa, de pie junto al río Jordán, contemplando la ciudad amurallada de Jericó. Su mirada podía haber quedado fija en muros infranqueables, en ejércitos intimidantes y en el recuerdo del gigante que sacudía la tierra bajo sus pies. Sin embargo, el Señor le habló con voz serena. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. En ese instante, la promesa de la presencia divina se convirtió en una orden divina de coraje, un mandato que no excluía la realidad de los desafíos, sino que le ofrecía un fundamento inamovible sobre el cual apoyar cada paso. Pensar en valentía a menudo evoca imágenes de hazañas heroicas, escalar montañas, enfrentarse a fieras o liderar ejércitos en escenarios de guerra. Pero la valentía que Dios nos concede en su palabra no nace de la fuerza de la voluntad, sino de la certeza de su acompañamiento constante. Es como un escultor que con paciencia cincela piedras duras y revela su forma oculta. De igual modo,
Dios esculpe nuestro carácter a través de cada prueba, puliendo la incertidumbre, rebajando la cobardía y cincelando en nuestro interior un temple que se forja al calor de su fidelidad. Quizás hoy te encuentres ante un proyecto que parece sobrepasar tus capacidades. Lanzar un nuevo negocio, retomar estudios aplazados, sanar relaciones heridas o dar un paso de fe que intimida tus propias limitaciones. Esa sensación se parece al latido acelerado que experimenta un equilibrista al pisar la cuerda floja. Cada paso exige concentración y arrojo, porque basta un desliz para caer. Sin embargo, la voz de Dios no retira el riesgo, más bien entra en la tensión para ofrecer seguridad. Cuando proclamas con fe las palabras «Señor, yo confío en tu presencia conmigo», despliegas un escudo invisible que neutraliza el temor y alimenta el coraje. La vida de los patriarcas y profetas está repleta de momentos donde la obediencia valiente dictó la historia de la redención. Abraham, al recibir la promesa de un hijo a pesar de su vejez, caminó hacia lo desconocido sin titubear, convencido de que el Dios que hablaba cumplía su palabra. No vio más que un camino incierto, pero su fe selló un pacto eterno. Débora, bajo la palmera en el desierto de Sinaí, envió a Barak a la batalla, y aunque él dudó, su liderazgo infundió valor a todo el pueblo. Y cómo ignorar a Esther que, exponiéndose al riesgo de muerte, se acercó al rey para interceder por su nación, demostrando que la valentía no siempre ruge en victorias militares, sino que a veces susurra en la cámara real con la corona, pendiente de un sí arriesgado. En los evangelios, Jesús invita a una valentía radical. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. Con esas palabras, redefine el peligro, sacando su raíz de la amenaza física y recordándonos que lo verdaderamente valioso es el rostro eterno del Padre. Esa perspectiva eleva cada circunstancia cotidiana. Un diagnóstico adverso, una traición inesperada, un fracaso profesional, se convierten en estaciones de aprendizaje, no en cárceles de derrota. Porque quien permanece firme, sabiendo que su alma está en manos seguras, enfrenta cada desafío con una fuerza que ni las circunstancias pueden derribar. La valentía evangélica es, por tanto, un viaje personal e intransferible. No se mide por las circunstancias externas, sino por la fe interna que late en el pecho. Cuando David, siendo un joven pastor, se plantó ante Goliat, no vio a un gigante de 3 metros, sino a un enemigo vencido por el nombre del Señor de los ejércitos. Tomó 5 piedras lisas, su honda y su confianza, y con un solo disparo, abrió el camino para la salvación de Israel. Su victoria no fue una casualidad, sino una manifestación de la misma valentía que Dios ofrece a cada creyente. Enfrentar al enemigo más temible, sea él gigantes de madera y carne o gigantes de ansiedad y duda, afirmando que con Dios todo obstáculo puede caer. ¿Cómo podemos entonces encarnar ese valor en nuestra vida diaria? Primero, reconociendo que la valentía nace de la comunión continua con el Señor. La disciplina de la lectura bíblica, la oración sincera y la alabanza en tiempos de calma son los entrenamientos que fortalecen el músculo de la fe. Así como el atleta practica la zancada antes de la carrera, el creyente debe renovar su confianza en Dios antes de cada prueba. Un versículo memorizado, una canción que refleja su carácter, un tiempo de silencio donde escuchamos su voz. Todo ello conforma el gimnasio espiritual donde crecemos en fortaleza. Segundo, practicando actos de fe concretos. No es necesario acometer grandes gestas, compartir un testimonio en medio de amigos, perdonar a quien nos ofendió, dar un consejo motivador o servir en el anonimato.
son formas de valentía tan efectivas como enfrentar ejércitos. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, disipa la niebla del temor y confirma que Dios está activo en lo ordinario. Esa suma de gestos cotidianos crea un acumulado de confianza que brilla con fuerza cuando llega el día decisivo. Tercero, abrazando la comunidad de creyentes como fuente de ánimo. Cuando Josué recibió el encargo, no estaba solo. Los ancianos de Israel compartieron juntos aquel momento y confirmaron su liderazgo. En una iglesia vibrante, oraciones acompañadas, ayunos comunitarios y palabras de exhortación mutua actúan como combustible para el corazón valiente. Nunca subestimes el poder de una palabra oportuna de un hermano que, recordándote la promesa de Dios, aviva el fuego de tu fe. Además, la valentía verdadera no implica ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Cuando sientas el pulso acelerarse ante un desafío, reconoce la emoción y resuélvela con un acto consciente de fe. Alza la voz en una breve oración, repite el mandato divino en tu mente, sé fuerte y valiente, y da el paso siguiente. Ese movimiento será la chispa que encienda un fuego de confianza imparable, pues cada acción de obediencia alimenta una fe cada vez más robusta. La plenitud de ese coraje se refleja en la libertad de vivir sin cadenas. Los valientes no son aquellos que ignoran las tempestades, sino los que caminan con la certeza de que cada paso está sostenido por el poder de Dios. Esa libertad se manifiesta en la paz interior. Aún ante la prueba más dura, el creyente descansa en el conocimiento de que el Señor cumple su palabra. Por eso, al enfrentar una factura inesperada, un conflicto familiar o un temor profundo, podemos declararlo con firmeza: esta situación no define mi destino. Mi Dios, que me mandó ser valiente, me acompaña en cada momento. Para sellar esta verdad en tu corazón, te invito a escribir una breve confesión de fe. Hoy me esfuerzo y soy valiente, porque Dios está conmigo donde quiera que voy. Léele cada mañana, como quien repite un juramento sagrado. Si lo haces durante un mes, verás que los días más oscuros ceden terreno a un amanecer de esperanza y la inseguridad pierde su voz ante el clamor de tu fe renovada. Finalmente, recuerda que este llamado a la valentía no concluye con un solo acto heroico, sino que se renueva en cada amanecer. Cada desafío es una oportunidad de confirmar que Dios es más grande que tus temores. En tus decisiones, sé audaz. En tus pasos, sé fiel, y en tus victorias reconoce siempre el aliento divino que te impulsa. La historia de Josué no terminó tras la conquista de Jericó, sino que continuó con la división de la tierra prometida, con días de paz y días de lucha. Así es nuestro andar, un camino donde el mandato de Dios a esforzarse y ser valiente marca el ritmo de una vida impulsada por su poder. Que esta reflexión te inspire a dar el siguiente paso con confianza renovada. Comparte en los comentarios la frase «Dios me da valor para avanzar» y anima a otros a asumir la promesa de valentía que hoy te habita. Así como en el paso anterior descubrimos la fuente de valentía que surge al sabernos acompañados por la fidelidad de Dios, hoy nos sumergiremos en el terreno de la provisión divina, esa dimensión de fe que libra al creyente de la ansiedad y le enseña a confiar en el cuidado amoroso de su Padre Celestial. Jesús, en un momento de profunda enseñanza, nos recordó que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Con estas palabras, el Salvador no solo invitó a sus oyentes a liberar sus corazones de la ansiedad, sino que les reveló un secreto que trasciende la lógica humana.
Cuando el temor arraiga en nuestro ser, es señal de que hemos desplazado al proveedor de nuestras prioridades. En el mercado de la Galilea, los comerciantes voceaban el precio del trigo y el lino, y las gentes negociaban con recelo cada denario. Sin embargo, Jesús señaló a las aves del cielo: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta». Mt 6:26. ¿Te imaginas la escena? Un pescador cansado, un fariseo escéptico, una mujer golpeada por la pobreza, escuchando que el mismo Dios que sostiene el curso de las nubes atiende a las alas frágiles de esos pájaros. La analogía no era simple poesía, era una invitación a elevar la mirada más allá de las manos vacías y a anclar la esperanza en aquel que organiza el vuelo de cada gaviota y la caída de cada gota de lluvia. Cuando crecemos en una cultura que celebra la autosuficiencia, alabar esa verdad parece casi subversivo. Se nos enseña a planificar, a ahorrar para el porvenir, a depender de nuestras estrategias y redes de apoyo. Pero Jesús propuso un camino distinto: confiar día a día. No os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mt 6:34. Esa frase, pronunciada con voz firme, no desautoriza la responsabilidad, sino que desnuda el agotamiento de la ansiedad anticipatoria. Cuando ponemos todo en manos de Dios, aprendemos a vivir en el hoy, a saborear cada paso sin la carga de un mañana incierto. Quizá has sentido esa opresión cuando el reloj avanza y los recursos parecen menguar. El temor se cuela en el alma. ¿Tendré lo suficiente para pagar mis cuentas? ¿Qué pasará si pierdo mi empleo? ¿Cómo cubriré las necesidades de mi familia? Es entonces cuando conviene detener el ruido interior y contemplar las flores del campo. Jesús dijo: «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Mt 6:28-29. En un púlpito improvisado al aire libre, el maestro elevó una flor sencilla como símbolo del cuidado detallado del Creador. Cada pétalo, cada tono de púrpura o blanco, cada filigrana de hojas, denuncia la poesía de un Dios que embellece lo efímero para recordarnos que su artesanía llega hasta el mínimo rincón de la creación. Al entender esta enseñanza, el creyente descubre que la provisión divina tiene varias fases. Primero, la revelación de la dignidad inherente a cada hijo de Dios. Segundo, la liberación de la ansiedad que roba la capacidad de gozar. Tercero, la llamada a invertir esa libertad en una confianza práctica que se traduce en generosidad. Porque cuando reconocemos que nuestras manos no atesorarán más que aquello que Dios nos concede día a día, nos hacemos administradores de recursos que no nos pertenecen. Compartir el pan con el necesitado, extender un gesto de ayuda al que carece, es la constatación de que creemos en aquel que multiplica los panes y los peces. En la práctica de la vida diaria, esto se traduce en pequeños actos de fe. Al despertar, en lugar de comprobar de inmediato el saldo bancario o sumergirse en las estadísticas del mercado, podemos orar: «Señor, confío en tu provisión para esta jornada». Esa simple frase, repetida con sinceridad, desarma la ansiedad que intenta enraizarse en la mente. Cada vez que un pensamiento de escasez asalte el espíritu, podemos volver a esa oración breve y reposar en la verdad de que Dios ama a sus hijos y provee según su riqueza en gloria. Es posible que tu camino haya estado marcado por experiencias de escasez tan profundas que sospechas de la bondad de Dios. Quizá viviste despidos inesperados, desastres naturales, enfermedades que drenaron tus recursos o injusticias que te dejaron con las manos vacías.
Entonces, conviene recordar que la provisión divina a veces viene disfrazada de restitución. Puertas cerradas que evitan daños mayores, oportunidades que surgen para restaurar lo perdido, comunidades de creyentes que se convierten en mano amiga cuando menos lo esperas. En cada una de esas circunstancias, el Señor demuestra que cuida de sus hijos con un amor que no claudica ante la adversidad. Más aún, la intimidad con Dios en la confianza diaria produce frutos internos, paz que gobierna la decisión, gozo que trasciende la circunstancia y serenidad que irradia a quienes te rodean. Cuando alguien observa tu rostro tranquilo en medio de la crisis, tu testimonio habla más fuerte que cualquier palabra. Muestra que tu esperanza no está anclada en lo visible, sino en aquel que no falla. Ese testimonio convierte la provisión divina en una semilla de fe que germina en corazones sedientos de seguridad. En la Biblia encontramos ejemplos de esta fe práctica. El profeta Elías, en tiempos de sequía, bebió del arroyo Acepto y vio que los corvos traían pan y carne cada mañana desde el cielo. Primeras Reyes 17. La viuda de Sarepta, con apenas un puñado de harina y un poco de aceite, obedeció la voz profética y su provisión nunca faltó. Primeros Reyes 17, 13, 16. Ambos testimonios ilustran cómo el acto de fe, él tomar agua, ella mezclar harina, abre las compuertas de la provisión divina. El Señor honra la obediencia y cuida de quienes le obedecen, manifestando su poder en medio de la escasez. En nuestros días, la lógica de la provisión divina puede sentirse contracultural. Se nos insta a asegurar múltiples fuentes de ingreso, a invertir en planes de jubilación, a depender de fondos y seguros. Estas estrategias no son en sí malas, pero la enseñanza de Jesús nos llama a poner el centro en Dios antes que en las estadísticas. Podemos combinar responsabilidad y fe, planificar con sabiduría y al mismo tiempo descansar en la certeza de que el Señor ordena cada detalle. El corazón libre de ansiedad es aquel que sabe cuidar sus asuntos sin depositar su confianza última en ellos. Reflexiona ahora en lo que demanda tu alma. ¿Has permitido que la ansiedad sobre lo material robe tu paz? ¿Has descuidado la dimensión espiritual de la confianza en Dios? Hoy puedes tomar la decisión de reorientar tu mirada. Dedica un tiempo para leer lentamente Mateo 6, 25, 34, contemplar sus frases y dejar que cada una penetre tu ser. Transforma esa lectura en una conversación íntima. Padre, enséñame a confiar como los pájaros del cielo y a embellecer mi vida como los lirios del campo. Quizás también te ayude a llevar un diario de provisión diaria, anotar cada suministro que Dios te concede, un pago inesperado, una oferta amable, una solución creativa a un problema financiero, para tener un testimonio tangible de su fidelidad. Cada anotación será un recordatorio de que, aunque tu mente pueda divagar hacia el temor, tu historia personal certifica que Él cumple su palabra. Al cerrar esta reflexión, recuerda que la fe en la provisión divina no es un punto de llegada, sino un camino de crecimiento continuo. Requiere práctica diaria y obediencia constante. Pero a medida que caminas en esa fe, descubrirás que tus temores pierden fuerza, tus cargas se alivian y tu corazón se inunda de gratitud. La provisión de Dios, lejos de ser un concepto teórico, se convierte en experiencia viva. Pan en la mesa, abrigo en la noche, compañía en la soledad y, sobre todo, paz que trasciende toda circunstancia. Has llegado hasta aquí y eso merece una gran celebración en el corazón. Pocos deciden entregar su atención por completo a un mensaje que desafía sus miedos más arraigados y los lleva a contemplar la grandeza de Dios manifestada en cada detalle de la creación y de sus propias vidas. Felicítate a ti mismo por haber permanecido atento a cada reflexión,
por haberte permitido ser parte activa de este viaje espiritual. Tu perseverancia hoy te distingue como uno de los elegidos que anhelan ver la obra de Dios desplegarse con poder en su existencia. Antes de despedirnos, te invito a un acto sencillo pero profundo. Comenta la frase: confiar en su promesa me hace invencible, y junto a ella escribe el nombre de los elegidos que han fortalecido tu fe, esas personas o testimonios que resonaron en tu alma mientras escuchabas este estudio. Al hacerlo, no solo afirmas tu propio compromiso con la esperanza, sino que reconoces públicamente el apoyo invisible de aquellos que Dios ha puesto a tu lado para sostener tu narrativa espiritual. Es un pequeño gesto que crea una comunidad de guerreros de la fe, unidos por testimonios de victoria sobre el temor. Compartir este vídeo es un acto de generosidad espiritual. Imagina que la palabra de Dios es como una semilla cargada de vida, y cada vez que compartes este mensaje en tu muro, en un grupo de amigos o en un chat familiar, arrojas esa semilla a un terreno desconocido. No sabes quién la recibirá con el corazón abierto ni en qué momento florecerá, pero la autoridad de la semilla permanece intacta. Al dar clic en compartir, te conviertes en un sembrador de esperanza y en un instrumento de luz para quienes aún no conocen el secreto de que Dios es más grande que cualquier temor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Suscribirse no es un simple trámite digital, es un pacto silencioso entre tú y este ministerio de fe. Al presionar ese botón rojo, te comprometes a ser parte de esta familia espiritual, recibiendo cada estudio como un abrazo del Espíritu Santo en tu corazón. La campanita, en tanto, es la alerta amorosa que te recuerda, en los momentos más inesperados, que una nueva palabra de aliento está a punto de llegar. Déjala sonar como una llamada a la fortaleza en medio del desánimo, un recordatorio de que nunca caminas solo. Más allá de los clics y los botones, la verdadera acción de fe sucede en tu interior. Compartir y suscribirse son manifestaciones externas de un deseo profundo por mantener viva la comunión con Dios y con una comunidad que ora unos por otros. Cada vez que hablas de este canal, estimulas que un corazón necesitado de consuelo encuentre un refugio. Cada vez que dejas tu comentario, tiendes un puente de esperanza hacia alguien que tal vez lucha en silencio. Ahora, te animo a no cerrar este vídeo de inmediato. Al final, dedicaremos unos segundos de silencio acompañados por la suave melodía que has escuchado al principio. En ese lapso, permite que tu mente descanse y que tu espíritu absorba la paz que solo Dios puede ofrecer. Imagina que esas notas musicales son el susurro del Espíritu envolviéndote en un manto de descanso y gratitud. Que cada segundo de silencio sea una ofrenda de tu alma, un momento para pronunciar en silencio palabras de alabanza y gratitud al Señor por su bondad inagotable. Mientras la música fluye, te invito a cerrar los ojos y a repetir internamente un breve clamor. Señor, gracias por enseñarme que eres más grande que mis temores. Gracias por tu promesa que nunca falla. Gracias por sostenerme en mi debilidad. Siente cada palabra como un latido de esperanza, como un aliento divino que renueva tu confianza y te prepara para seguir adelante con valentía. Después de este breve tiempo de recogimiento, explora otros vídeos de este canal. Cada estudio es una pieza de un mosaico que conforma una visión más amplia de la palabra viva. Quizá desees repasar reflexiones anteriores sobre la fe inquebrantable de Abraham, el poder transformador de la gracia o la victoria que surge cuando permitimos que Dios nos acompañe en cada paso. Cada vídeo complementa al siguiente, formando un ciclo de crecimiento espiritual que te ayudará a arraigar tu vida en fundamentos firmes.
Finalmente, recuerda que este canal es tan tuyo como nuestro. Tus sugerencias de temas, tus preguntas, en los comentarios y tus testimonios de transformación moldean el contenido que compartimos. Si sientes que el Espíritu te susurra una inquietud específica o un pasaje bíblico que necesita ser explorado con mayor profundidad, déjalo registrado en los comentarios o envíanos un mensaje. Estamos aquí para servirte y para que juntos podamos descubrir las riquezas ocultas en la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Que la paz de Cristo te acompañe cada mañana, que su esperanza ilumine tus días y que tu corazón se llene de la seguridad de que en todas las cosas Dios es más grande que tus temores. Ahora disfrutemos de unos segundos de silencio en adoración y gratitud. No pauses el vídeo. Permítete este espacio de conexión íntima.